Bueno, el día de hoy, el día de hoy voy a enseñar el código que realicé para poder graficar líneas eh, de manera que se ejecuten mediante dos algoritmos, uno siendo el algoritmo DDA y el otro el algoritmo eh, usando la ecuación de la recta que se conoce normal. Bueno, primero pues acá en el main tenemos lo que es el includegraphicart.h. En el includegraphicart.h tenemos las dos librerías principales que se necesitan para el código, lo que es el GLUT y el IOString. Bueno, lo que se tiene en el main pues son varios métodos, en este caso el método display, el método menú y el método mouse. Esto como tal, estos métodos se utilizan para funciones que realiza el GLUT como tal. Luego está una inicialización de lo que es un objeto de nuestra clase graficar, que es pues el objeto se llama g. Después tenemos diferentes variables que más adelante pues explicaré por qué están. Luego está pues bueno, con normal para iniciar una ventana normalmente. Luego pues para crear un menú también normalmente como ya anteriormente pues fue explicado. Y también está bueno la el método de loop para que se ejecute el programa y el método de display func que pues en este caso le pasamos como parámetro el método de display. Y este método lo que hace es que, bueno, primero que no, todo cambia el color del fondo y también coloca un texto que, bueno, acá esto se puede modificar y también coloca un plano que esto pues lo mostraré más adelante en lo que es la clase de gráfica. Bueno, más adelante entonces tenemos lo que es el menú. En este caso el menú pues tiene tres opciones. La primera opción lo que hace es que se mete a la esta. Lo que hace es que eh, recibe al meterse a los cases en la variable selección, modifica el valor siendo pues uno para el case 1 y 2 para el case 2, que más adelante pues mostraré en la función del mouse para qué sirve esto. Y el case 3 lo que hace es limpiar, entonces está el display que lo que hace es que vuelva a mostrar solamente lo que hay en pantalla de la función display y también pues deshabilita la función del mouse. El case 4 para salir y el default. Bueno, entonces la función del mouse acá es donde está como todo como tal. Entonces primero pues está el primer condicional que lo que busca es que se haga clic en el botón izquierdo y luego pues al hacer esto cierto pues va a entrar a estos diferentes números, a estos diferentes condicionales que están. Entonces el primer condicional que encontramos es el de número de coordenadas. Entonces si este es igual a cero, que acá vemos que inicia como cero, entonces podemos inferir que pues no hay ningún número de coordenadas aún guardado. Entonces lo que va a hacer es que va a coger el primer par ordenado de coordenadas, que como tal lo que agarra es el parámetro px y py de la función del mouse. Luego pues grafica ese punto nuestra ventana y aumenta el número de coordenadas. En este caso pues ya como ya tenemos uno pues se aumenta uno. Bueno, esto pasa si es cero. Entonces, luego otra vez daremos clic y al dar clic veremos que que el número de coordenadas pues ya no es cero, sino que cambió a uno. Entonces ya no va a entrar este caso, por lo que no es cero, entonces entraría este. Entonces, como es uno, lo mismo, hace lo mismo que que el método anterior. Lo único que cambia es la variable en donde almacena pues las posiciones de las coordenadas. Luego pues también se suma pues el número de coordenadas. En este caso pues ya como anteriormente había un 1 pues ya quedan dos. Entonces ya podríamos decir que tenemos nuestros dos puntos los cuales
son los que van a servir para dibujar las coordenadas. Luego, entonces, al ver que ya hay dos coordenadas y que en este caso, para esto sirve la variable de la selección, es igual a 1 o es igual a 2, entonces se va a meter a estos cases. En caso de que sea 1, pues se mete a este, que como vieron anteriormente, pues el case 1 es dibujar la línea con método de DA, entonces se va a meter a dibujar la línea con método de DA, ya más adelante mostraré este algoritmo de cómo se realizó. Bueno, al meterse pues dibuja la línea, pasa como parámetros las coordenadas que se obtuvieron anteriormente, ya que en este caso pues como ya se sabe que hay dos coordenadas guardadas, entonces pues es posible pasar estas coordenadas. Y después de dibujarla pues reinicia los valores y también el número de coordenadas, porque pues en este caso ya vamos a decir que no tenemos ninguna coordenada guardada. Y funciona igual para el otro caso, pero lo que cambia es la selección. Entonces si se mete al case 2 va a dibujar la línea por el método de la ecuación. Y ahora voy a mostrar pues los métodos que se utilizaron. Bueno, acá está como tal la clase y acá están los métodos que se utilizaron. Entonces está, bueno, la primera, la del plano, que va a graficar como una línea del plano ahí en el en la ventana. Luego la línea de EA, bueno, entonces esto recibe como parámetro cuatro posiciones del plano de la ventana. Lo primero que hace es que se iguala x a x1 y a y1, ya que desde aquí es donde se va a iniciar pues a dibujar la línea. Y posteriormente lo que se hace es que el diferencial de x, pues se calcula el diferencial de x y el diferencial de y. Bueno, esto más que todo es para monitorización, para saber si se está obteniendo los valores que se quieren. Entonces, pues bueno, eso no importa mucho. Acá esto es por si en una línea es recta, pues sale del programa. Acá se calcula la pendiente, que en este caso pues no la vamos a usar, pero pues está ahí calculada. Lo siguiente es calcular el número de pasos. En este caso, como la forma en que se determina es que si el diferencial de x es mayor al diferencial de y, pues este diferencial va a ser el número de pasos, y viceversa. Si el diferencial de y es mayor al diferencial de x, pues el diferencial de y va a determinar el número de pasos. Y luego lo que se hace es calcular el incremento que va a tener cada variable. En este caso, pues el incremento de x y de y se calcula dividiendo el diferencial sobre los pasos en caso de que, o sea, siempre va a quedar un incremento, siempre va a quedar en uno y el otro pues puede quedar en decimal casi siempre. Eso también es para monitorización. Acá y se inicia una variable para tener un contador y se inicia para poder dibujar la recta, pues se utiliza un while, que sea mientras el contador sea menor que el número de pasos. Acá lo que se hace es que a la variable x que anteriormente se mostró, pues se inició, se le sume el incremento de x o de y respectivamente, y ya acá se grafica como tal el píxel. Y esto también es para monitorización y se le suma al contador para que vaya realizando la línea punto por punto. Luego, por la parte de la línea con el método de ecuación, pues es más sencillo, ya que se utiliza pues la ecuación. Lo que hacemos es, bueno, inicio una variable y, que es donde se van a guardar los datos del cálculo. Después cálculo de x y de y, de misma manera que en el anterior, se calcula la pendiente, en este caso sí se va a utilizar. Y después lo que se procede es a calcular el punto de corte con el eje y, que es pues bastante importante para poder que la línea se grafique de manera correcta, aunque no corte con el punto. Entonces pues se utiliza esta ecuación, que pues viene de despejar la ecuación de la recta. Sería pues y menos mx. Entonces eso sería el punto de corte. En este caso se utiliza
los primeros puntos, también se pueden utilizar los últimos, va a dar exactamente lo mismo. Y luego lo que se hace pues es por medio de un for que itere desde el primer punto hasta el último, o bueno, que hasta que sea menor que el último y que se vaya sumando, entonces va a iterar desde el primer punto hasta el último y se va a ir calculando pues lo que es el valor de y. Esto con respecto a la variable x que va a ir aumentando cada punto. Y ya por último pues se graficaría la función píxel por píxel. Esta es la función que grafica los píxeles, pues es la que ya se ha visto anteriormente. Y esta función pues se creó para poder graficar cualquier texto donde uno quiera ponerlo y con el texto que uno quiera poner. Entonces pues nada, toma como parámetro pues el texto que se quiere colocar, la posición en X, la posición en Y y bueno, entonces coloca el texto en la posición que quiere. Bueno, le dice al programa que rasterice el texto en esa posición. Se utiliza un for each para recorrer el arreglo, o en este caso la string de texto. Y se utiliza la función de glue bitmap character para poder recorrer todo este texto y poder pues graficarlo, ponerlo en pantalla. Y así quedaría cómo funciona. El programa tiene un problema con alguna a la hora de dibujar líneas con pendientes negativas y es que pues no las gráfica. Entonces pues eso es más que todo problemas del algoritmo, pues también digamos no grafica digamos el método de la ecuación no grafica lo que es líneas así que estarían como por así decirlo con, con diferenciales negativos. Y el método de DA pues grafica la mayoría de líneas, menos las líneas que estén como en lo que podríamos decir con ambos diferenciales negativos. Acá podemos ver que están ambos diferenciales negativos y no la gráfica. En este caso solo hay un diferencial negativo, pero si la gráfica, entonces si ambos diferenciales están negativos, pues la línea no se concede. Pues acá están los métodos, acá se limpia la pantalla y uno puede volver a dibujar las líneas que quiera. Y eso sería todo por la explicación.